Desde su aparición hace 2 siglos, la locomotora de vapor ha sido una de las máquinas más admiradas de cuantas han funcionado. Hoy su imagen permanece en el inconsciente colectivo como símbolo de la revolución industrial. En torno a ella surgieron muchos trabajos especializados. Emilio y Francisco han pasado toda su vida rodeados de máquinas de ferrocarril y son unos grandes amantes de su oficio. Un día de otoño se han vuelto a reunir para recordar su trabajo y mostrarnos algunos apuntes sobre la puesta en marcha y funcionamiento de las locomotoras. Emilio López entró en este mundo del ferrocarril por tradición familiar y empezó a trabajar de encendedor, de mecánico en el depósito y de fogonero. Bueno, primero el encendedor tiene que hacer lo que he visto, tratar de preparar el hogar, limpiar el hogar, mirar que la caldera tenga el agua necesario, extender una cama de leña, luego unas palatas de carbón, encenderlo, vigilar que suba la presión, ir alimentando el fuego poco a poco hasta conseguir la presión deseada. En este caso no hay que elevarla del todo porque solo es para dar vapor auxiliar para calentar el fuel de la otra. Si fuera para funcionar la máquina, está como locomotora ella, entonces sí, había que atizarla más y elevar la presión al timbre, que se llama, o sea, al máximo de la presión. Y cuando se va de fogonero, de verdad, la limpieza de la máquina y ayudar al maquinista en la observancia de las señales durante la marcha. Mira a ver si desahoga. Francisco González es el maquinista y su trabajo comienza una vez que el fogonero tiene la caldera a punto. Es pasar vapor de la máquina nodriza esa, pasar vapor aquí a los serpentines de calentamiento para que nos caliente el fuel en el tender, en el depósito, y nos lo ponga a una temperatura aproximadamente de 50 grados y así ya nosotros con el fuel a esa temperatura podemos trabajar con esta máquina metiéndole entonces vapor al quemador de la locomotora, y con el vapor a unos 3 kilos, 4 kilos, entonces como el fuel está a buena temperatura, encendemos ya, abrimos el fuel con esta llave, encendemos el fuel, abrimos el fuel y cuando empieza a caer fuel, entonces le damos vapor porque así lo espulveriza todo y ya la máquina empieza a funcionar. Y cuando esta locomotora tenga unos 5 kilos de presión, entonces desacoplamos aquella máquina porque esta trabaja sola ya no necesita meter vapor de ninguna, entonces ya trabaja sola. Ahora yo con este volante, pues ahora si lo abro está entrando vapor a la caldera de esta locomotora, de la otra locomotora. Si yo le cierro, entonces consigo que el serpentín de calentamiento de parafuel suba, como ven ahí en ese manómetro, hasta unos 4 kilos. Y entonces es una temperatura suficiente como para que en cosa de 30-35 minutos podamos encender esta máquina, porque el fuel nos habrá cogido la temperatura deseada. La velocidad de la locomotora dependía del diámetro de las ruedas. Las de tamaño pequeño eran para máquinas de mucha carga y poca velocidad, y las de gran diámetro para mucha velocidad y menos carga. El fogonero debía mantener el nivel del agua en la caldera y almacenarla suficiente en unos tanques de reserva, pues a medida que la máquina iba funcionando, el agua se evaporaba y había que reponerla. En la caldera lleva agua, que se calienta, se convierte en vapor, y la energía térmica que lleva el vapor, esa, pues la que se convierte en energía mecánica a través del sistema de una máquina de vapor convencional, cualquiera. Antes de partir, el fogonero se aseguraba de que la máquina transportaba la reserva de carbón suficiente para poder realizar todo el viaje, o al menos hasta llegar a otra estación que almacenara combustible. Eso depende de los servicios que se hagan, el estado de la máquina, la carga que se lleve, el perfil de vía a recorrer. Sí, normalmente se tragaba bastante carbón, Agua pues se calcula aproximadamente 25 litros por cada 100 toneladas kilómetro, así a grosso modo. En un tren de vapor normal, y más si es vapor carbón, el fogonero es prácticamente el principal responsable del tren, porque aunque en realidad la responsabilidad la lleva el maquinista, como conducción, manejo de la máquina de conducción es el maquinista, pero como el fogonero falle en el fuego y no tenga presión en la máquina, el tren no funciona. O sea que el fogonero en realidad es tan importante, por lo menos como el maquinista, si no más, por lo menos tanto.
La distribución es donde va el vapor a los cilindros y el vapor entra en la distribución y el vapor trabaja en 6 tiempos. Admisión, expansión, avanza el escape, escape, compresión y avanza la admisión. Y entonces tiene que ir la distribución muy bien centrada con las lumbreras para que cada tiempo de esos 6 el vapor trabaje el tiempo necesario que tiene que trabajar y justo, para que precisamente las pulsaciones sean perfectas. Pa, 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 pa. Y hay máquinas que pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y esta es pa, 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 pa. Emilio y Francisco, movidos por su gran afición al ferrocarril, se sienten felices recordando sus respectivas especialidades, uno de fogonero y otro de maquinista. Cuando pueden se suben a una máquina de vapor, cargan el depósito con agua, llenan el fogón con carbón, lo encienden, toman los mandos y realizan algún pequeño viaje que les haga recordar aquellos tiempos no muy lejanos de las locomotoras de vapor. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.